Bienvenidos, vamos a realizar estas caracolas de leche y huevo que suenan a dice cómeme. Y como siempre les dejo los ingredientes en la cajetilla de descripción. En primer lugar voy a poner la levadura fresca en un poquito de agua tibia, siempre. Le voy a poner también una cucharadita de harina para que fermente mejor. También podéis utilizar levadura seca, serían 15 gramos. Y bueno, lo tapamos, como digo, para que fermente bien. Y lo dejamos 15 minutos. A continuación hacemos en medio un huequito o un cráter, como digo, y vamos agregando todos los ingredientes. La leche, azúcar, el huevo. Ya podemos utilizar la levadura, ve que ha fermentado un poquito, se ve bastante espesa y la sal que la ponemos en un ladito, no mezclarla desde el primer momento. Vamos integrando todos los ingredientes menos la sal que aún continúa en una esquinita. No me gusta mezclar tan rápido la sal porque tengo un poquito de miedo que afecte la levadura. Cuando ya veamos que está todo integrado, pues lo que vamos a hacer es pasarlo a la mesa y amasamos todo de manera que quede como si fuese una miga de pan, que no quede perfecta. Este proceso no lleva mucho tiempo, si os fijáis, mira, ¿ves? Queda así como cuarteada, como si fuese el interior de un pan, como una miga. Lo abrimos y agregamos la mantequilla. Bueno, y a partir de aquí hay que amasarlo todo este conjunto para que la mantequilla quede bien integrada en la masa. Veréis que la mantequilla se os escurre por todos lados, pero bueno, como ya he dicho en otros vídeos, que no os entre pánico, que siempre se mezclará bastante bien. No agregad ni más harina, nada más. Simplemente tener un poquito de paciencia y que quede todo completamente mezclado. Quedará una masa, como veis, súper suavita. A continuación, cogemos un bol, un poquito de aceite para que no se pegue y dejamos pues la masa dentro, la bolita, para que duplique su tamaño como siempre, que será de una horita y media, ¿eh? La conservamos en el horno sin temperatura y solamente con la luz. Ha pasado ese tiempito, ha subido bastante la masa y bueno, aquí vengo con mi super saco de harina doble cero para trabajar en la mesa. La estiramos en la mesa y le damos una formita cuadrada. No hace falta utilizar de momento el rodillo, le damos una forma cuadradita y la doblamos de tres formas. Así, formamos un cilindro y cortamos tres partes más o menos iguales. Formamos tres bolitas, la abrimos y la metemos hacia adentro y la dejamos reservada para después. Una vez formadas las tres bolitas, las dejamos relajadas unos 20 minutos. Y una vez pasado este tiempo, cogemos una de las primeras bolitas o pelotitas y lo que vamos a hacer esta vez es pasamos el rodillo y las tendemos lo máximo que podamos, sin forma, ya que después hay que cortarlas en forma cuadrada.
Las tiramos bastante bien, que queden finitas. Intentad, bueno, si ya directamente la podéis hacer cuadrada, pues mucho mejor. La dejamos aparte y cogemos otra bolita para hacer exactamente lo mismo. La colocamos una encima de la otra que más o menos coincidan. No hay perfección ninguna, simplemente es que las masas más o menos coincidan. Y vamos con la tercera, que lo que vamos a hacer con esta es una un poquito mayor, más larga que las otras. Ya tenemos las 3 capas montadas y bueno, a continuación amasamos un poquito para que queden completamente pegadas unas contra otras y ya nos limitamos a cortar y dejarla bonita. Lo que vamos a hacer ahora es coger un poquito de mantequilla, la he metido en el microondas un segundito para poder pintar toda la masa. En la parte inferior de la masa que dejé sin capa voy a utilizar este tipo de rodillo con una especie de decoración. Normalmente no lo utilizo en este tipo de masa, sino en otras que son más secas o más duras. Pero bueno, lo intentamos. A continuación lo que vamos a hacer es un rodillito que quede, o intentamos que quede perfecto, con el mismo grosor, hasta la parte decorativa. Esta es la parte complicada, ya que esta masa es bastante húmeda y hay que ir separando y montando, pero bueno, siempre queda algo bonito. Y ahora sí, vamos cortando y formando lo que son las caracolas. Podéis elegir el grosor, o más fino, más gruesa. Yo la voy a cortar así como de 3 centímetros. Porque luego hay que dejarlas otra vez relajaditas para que dupliquen su tamaño. Pues mira qué bellas quedan. Bueno, me han gustado como han quedado, la verdad. Vamos a colocarlas una al lado de la otra, que no estén muy juntas para que no se os pegue. Y de nuevo la mandamos al horno sin temperatura, solo con la luz encendida. 1 hora, hora y media. Y bueno, he batido un huevo con un poquito de leche y vamos ahora a pintar cada caracola. Así. Arriba, despacito para que no se deforme, y los laterales. Y llevamos las caracolas al horno precalentado 180 grados durante 15 o 20 minutos, no más, que se os quema. Bueno, como digo yo, aquí llega el aroma, el perfume, las caracolas maravillosas. Bueno, esto no llega a mañana. ¡Qué ricura! Venga al barrio oliendo a caracolas de mantequilla y huevo. Muchísimas gracias, amigos, y hasta la próxima receta. Chao, chao, arrivederci.